Laila Tov, para aquí en Israel. Buenas tardes para los que nos están siguiendo fuera de Israel, o buenos días tal vez. Ante todo, muchas gracias por sumarse a nuestro estudio semanal de Rambam, en este caso su Yad HaChazaka, una obra realmente monumental de Rambam, en donde tenemos acceso, obviamente, a todo lo que es la capacidad de jurista que tuvo el Rambam. Nuestro Sheur de hoy queremos dedicarlo para pedir por la refuá shlema de Menahem Ben Esther, de hermano de nuestra querida integrante comunitaria Cynthia Rosenblum de Monstein, y para un primo hermano de nuestro querido Rabbi Yosef, Rafael Yehuda Bar Meshot, que Kadosh Baruj Hu le envíe refuá shlema, Be'achlama Meirá, una rápida y pronta recuperación. Por supuesto que cada uno de ustedes, con mucho gusto, pueden también pedir por vuestros seres queridos en el momento que estemos hablando de refuá shlema, y desde ya esas tefilot vuestras serán escuchadas primero, porque todo aquel que pide por su ser querido está escuchado. Bueno, muy bien. Estamos inaugurando el capítulo 5, perdón, quinto del Rambam, de Ilhot Shevitat Yom Tov. Ilhot Shevitat Yom Tov quiere decir las leyes que regulan la prohibición de tareas que se deben realizar en Yom Tov. Y ya hemos estudiado 4 capítulos extensos, y aquí vamos a pasar 20 alajot con respecto a todo lo que es el sentido de Olahat Hafatzim de Yom Tov. Quiere decir el transportar objetos en el día de Yom Tov. Nos dice Rambam, les hemos facilitado, por supuesto, la traducción. Espero que no la puedo aumentar, lamentablemente, porque no sé cómo hacerlo, todavía no la aprendí, pero Besat Hashem, calculo que los próximos días voy a poder aprenderlo del querido Yosef, y él me va a enseñar cómo ampliar un poquito la página para que puedan tener acceso a la lectura. Decía entonces que la primera alajá dice, dice, a partir, aunque la Torá, en realidad no está bien la traducción, aunque fue permitida, la palabra utra, los traductores lo han confundido con la palabra la Torá, pero la Torá no permite transportar en Yom Tov. Lo único que permite la Torá es cocinar para Yom Tov en caso de que sea necesario, pero no habla de transporte. A pesar, dice, y a partir de que está permitido transportar en un día festivo, afilu llegó el Tzorech, incluso se puede transportar cuando no es necesario, es decir, para la preparación de la comida. Por ejemplo, lo isama saor gedolot. De todas maneras, dice el Rambam, no se deben llevar cargas pesadas, como uno está acostumbrado a hacer en los días laborales, en los días de Hol. Ela, tzarich leshanot. En cambio, dice Rambam, debe hacer una modificación de su práctica habitual. Entonces, Be'im y Efshar leshanot, mutar. Sin embargo, si resulta imposible a la persona evitar o hacer ese cambio sustantivo en el transporte de un objeto, entonces en ese caso también lo tendrá permitido hacer. Pregunta el Rambam, Keitzad, que está implícita en esta alajá. Por ejemplo, una persona que lleva jarras o vasijas de vino de un lugar a otro. Bien, necesidad de comida. Entonces, lo yeviem besal ubekupá. Dice, no debe llevarlas en una canasta o en un recipiente. O sea, ¿cómo los tiene que llevar? Abalmeviu al ketefo o lefanao. En cambio, debe llevarlos al hombro o frente a él. Los va transportando con la mano, y de última instancia no está haciendo una carga tan manifiesta. Amolij etateben, en este caso, la persona que lleva grano, cosecha, eventualmente, dice, lo yafshil etakupala ajorav, no debe hacer colgar la bolsa, la cupá, la caja sobre su hombro,
O sea, tiraban el grano, la cosecha o los granos, el trigo, sobre una cupa, sobre una caja, perdón, y entonces luego con una correa, con una cuerda, la ponía sobre su hombro y la cargaba detrás. En cambio, ¿cómo lo tiene que hacer? Molijabe y Adop. La debe llevar en sus manos. De esa manera es que sí se puede llevar eventualmente la carga de Yom Tov. Muy bien. A partir de aquí, el Rambam nos amplía un poco más esta halajá de transportar objetos en Yom Tov, que a pesar que está permitido, tampoco podemos exagerar el transporte de esos objetos. Vejen masaot shedarkan lisa otam bemot. De manera similar, hay cargas que una persona podría llevar normalmente con un palo, quiere decir, las cuelga en un palo, ¿se acuerdan? Esto era habitual en la época antigua, ¿no es cierto? Que deben llevar en la espalda. Isao tamal gabome ajorado. Entonces dice, estas cosas que se cuelgan de un palo, no las podría llevar colgadas de un palo, sino ponerlas sobre sus espaldas. Bien, eso sería lo primero. De Shedarkan, Lisa Otam Meajorad, y dice, las que normalmente se llevaban sobre la espalda, entonces, ¿qué tiene que hacer ahora? Hacer un cambio, una modificación. Isao Tamar Tefab, entonces la tiene que transportar sobre su hombro. Beshelar Kambi, nace a la Katev, y aquellas otras que se solían cargar sobre el hombro, Isao Tam Beyadable Fanav, las va a transportar con sus manos delante de él, como si están de costado o adelante de él, o Ifrosa le endigdo, o debe extender un paño sobre ella. Bigdo quiere decir algo de su ropa particular. Vejen, dice Rambam, kol kayotze bazeh, mishinui amasar. Dice, del mismo modo, uno debe apartarse de la práctica habitual, hacer un shinui, alguna modificación con respecto al transporte de carga. Shelo yaseh kederek shevo se mejor. O sea, que uno, dice el Rambam, Beim y Efshar Leshanot, y si es, perdón, me salté un renglón, si es imposible entonces traducir ese cambio, entonces, ¿qué tiene que hacer? Se puede llevar la carga de la forma habitual. Si no puede cambiarlo, entonces dice, ok, pero ¿en qué casos se aplica esto de que no se puede cambiar la forma de transporte y la lleva de la forma habitual? Dice Rambam, ve que Shenasá al Adam, cuando una persona lleva la carga, quiere decir el ser humano. Avalar Gabe Behemá lo yaviklal. Pero si la idea es poner la carga sobre un animal, llevar la carga sobre el animal, entonces en este caso no se debe hacer bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque en ese caso estaría haciendo lo mismo que se hace durante los días de semana. Y desde ya eso estaría vedado. Lo mismo pasa que en Yom Tov no se puede dirigir a un animal con un maquel, con un bastón, con un palo. Ni un ciego puede salir con su bastón. Ni un pastor puede llevar su mochila, que generalmente se acompaña. Muy bien. Dice tampoco, dice, no se puede llevar a un hombre ni a una mujer en una silla. Extensión para lo que es una silla de ruedas, eventualmente hoy en día, Sheloya hace que derecho voce mejor, para que no vuelva a ser la práctica habitual que hace durante los días laborales. Beish Shayu Rabim Sehim Lo, entonces si hay una persona cuya presencia es requerida por muchas personas, el Rab, vamos a suponer, de la sinagoga que ha enfermado y no puede ir a la sinagoga por sus propios medios, en este caso si lo necesitan, eventualmente, Yotzeim Bekisea Harau Mosim toda la Katef Afilu Beapirion. Entonces, en este caso, se lo puede llevar, obviamente, sobre una silla, sobre el respaldo de otra persona, quiere decir, lo van cargando sobre sus hombros. Del mismo modo, puede llevarse a cabo en una litera, incluso sobre los hombros de las personas. O sea que se lo puede transportar
si en este caso se necesita de su presencia. Con respecto al sumá, con respecto a la persona no vidente, que seguramente muchos de ustedes estarán preguntándose ¿y cómo hace pobre hombre? Si el único medio que tiene para caminar es el sumá, es su bastón. Dice el Shulchan Aruch, dice Maran Yosef Karo, escribieron, o sea, no lo dice él, lo escriben en función de lo que dijo Maran Yosef Karo, escribieron los poskim aharonim, quiere decir los juristas últimos, quiere decir los que vienen después del Maran Shulchan Aruch, Sheasub Darka, que está prohibido que Sheyotze Ito le Reshut Rabbim o le Carmelit, cuando sale con ese bastón al Reshut Rabbim, quiere decir a todo lo que es el ámbito público o el Carmelit. El Carmelit, como muchos ya recordarán, se trata de un espacio público, un Reshut Rabbim, creado por los rabinos. Y escribió el Shulchan Aruch, Shemi sheino yachol lalejet bedom makel biglal nehut yachol lalejet עם מקל. Y entonces dicen aquí, dice, si una persona no puede caminar sin un bastón a causa de su discapacidad, por supuesto que tiene que ir con un maquel. Y esto estamos hablando de cómo la halajá se revisa en toda generación, ¿verdad? Lo que antes podría transportarse o podríamos pensar que era una carga, eventualmente ya no lo es. Y entonces se le permite al ciego, al no vidente, ir con su bastón. También puede llevar a su perro guía, no hay ninguna duda, y el perro guía también puede entrar en la sinagoga, estando en un lugar, porque los animales, estos pobrecitos, son tan dóciles que se quedan sentados y no molestan prácticamente, y aparte para el hombre ciego son sus ojos. La halajá número 4 nos dice, dice, no se puede mover una escalera usada para un palomar de un palomar a otro en el dominio público, Birshut Rabim. ¿Por qué? No sea que un observador diga, le taquen gagó u molijó. Esta persona está moviendo la escalera para arreglar su techo. Nadie está viendo que lo está llevando de un palomar al otro, sino que obviamente para alcanzar el lugar de las palomas se necesitaba una escalera. Pero, dice el Rambam, Aval Birshut Yahid, pero sí, en lo que es el dominio propio, el dominio propio de él, el dominio privado, perdón, no dijo, lo puede mover esa escalera de su patio a su casa y de su casa a su patio. Eso sigue siendo su Reshut Yahid, eventualmente. Afalpi, Shekol Makom Sheasru Jajamim Mipne Marita Ain, Afilu Bejadre Hadarim Asur, dice, pero tengamos en cuenta, dice, que las restricciones instituidas por nuestros sabios, ¿sí? Lo ven aquí, debido a la impresión que puede causar a un espectador normalmente, se aplican en los lugares más privados. Entonces quiere decir, se llama Marit Ayin. Marit Ayin, ¿qué quiere decir? La apariencia. O sea, yo no estoy haciendo una transgresión, pero lo que el otro está viendo desde fuera lo puede imaginar como una transgresión. Por lo tanto, yo no puedo eventualmente estar haciendo algo que enseñe a los demás a transgredir. Y entonces en este caso dice, a pesar de que esto también sería una restricción por cuanto lo que representa la impresión que puede causar para un espectador circunstancial, de todas maneras, itiru mipnei simchat. De todas maneras, se concedió esta indulgencia para aumentar, para incrementar el regocijo de la celebración. ¿Me entienden, verdad? Bien, estudiamos ya 4 alajot con respecto a lo que es el transporte y lo principal es cómo podemos nosotros comprender la proyección de esto en el presente. Obviamente el Rambam nos está hablando de toda una tarea impactante, de todo lo que representa eventualmente el escenario de cuidar la santidad del Yom Tov. Y la santidad del Yom Tov es tanto o más que la santidad del Shabbat, en este caso, para que la gente no caiga en desmedro de. Nos dice la quinta alajá, Mishayulo Peirot al Gagó. Es una persona
que ha dejado productos para secar en su techo. ¿Se acuerdan que se dejaban higos para que se mejoren en su apariencia? Otros dejaban tomates, eventualmente, porque al sol se secan y luego se los condimenta y son muy deliciosos también. Si una persona dejó este tipo de productos para secar en su techo, y necesita sacarlos a otro lugar, ¿cómo hace? Lo yoshitem migag legal. Dice, no debe pasarlos de un techo, de una terraza a otra. Pafilu pekakil shavim. Incluso si ambas terrazas, ambas azoteas, techos, tienen la misma altura. Velo yeshalshelem beheber min hajalonot. Tampoco puede bajarlos con una cuerda desde una ventana, o también dice, velo yoredem besulamot, tampoco por escalera. ¿Por qué? Porque todo esto es que derech shehu se dejó, porque esto es lo que se hace generalmente durante los días de semana. Se llaman Ovadim de Hol. Ovadim en arameo, Ovadim, Avodot Shel Hol. Todo lo que se hace en Hol, obviamente, no se puede hacer en Yom Tov, para que no nos confundamos eventualmente. Aval, Mashilan Afilu Derech Aruba, Mimakom Lemakom Beoto Agal. Pero, dice, se puede arrojar, se puede tomar, Meshal Shelam, quiere decir, los envía, o como dice aquí, Mashilan. Mashilan quiere decir, los puede transportar, los puede traspasar, esa sería la palabra. Puede pasarlos por una abertura, una arubá, como si fuera un, cuando tenemos en el techo de la casa una, una ventana, no me acuerdo cómo se dice ahora en español, la palabra arubá, que es donde Hillel pasaba noches estudiando porque no podía entrar al Beta Midrash. Ya seguramente Yosef se va a acordar más que yo. Y entonces allí, entonces lo puede pasar. Y entonces, ¿qué hace? Afilu derecha arubá, mi macum le macum, pues toca por medio de una arubá, por medio de esa ventana que está en el techo, eventualmente de un lugar al otro en la terraza o en la azotea. Shahat be'ema basadeh. En el caso, dice el Rambam, que una persona hizo una shejitá, una faena ritual de un animal en un campo, tengamos atención, ¿no? Que la hizo en el campo. Entonces, ¿qué pasa? Lo bien a la ir de moto de mitad. No la puede llevar a la ciudad. Colgado de un palo, ¿no? Colgado el animal de un palo entre dos personas, vamos a suponer, o si es pequeña, de uno solo, o ya sea grande, pequeño o grande. Abal me vía evarim, evarim. Tampoco lo puede poner en una mitad, quiere decir, como si fuera una cama, no es una cama obviamente, pero sino que es un recipiente chato donde lo puede llevar la carne, pero sí puede llevar el animal faenado, evarim, evarim, quiere decir miembro por miembro. O sea que una vez que hace la faena lo puede cortar eventualmente, porque el animal, como ustedes comprenden, se puede hacer shejitá en Yom Tov en caso de que se necesite para el alimento. Kol sheneotim bo afilu bajol. Nos dice el Rambam, entonces en la sexta alajá, en un día festivo está permitido, dice, afalpi she'en neotim bo beyom tov, que con tefilim, mutarle shalchol lejaveró beyom tov. Dice, en un día festivo está permitido enviar a un colega, a un amigo, cualquier artículo del que uno pueda beneficiarse en un día laborable, aunque no pueda beneficiarse de él en un día festivo. Por ejemplo, tefilim. O sea que el Rambam lo que nos está diciendo, Neotim, es todo lo que se puede utilizar en un día común, dice, se puede mandar en Yom Tov, a pesar que los tefilim, como todo el mundo sabe, no se usan en Yom Tov. Esto está clarísimo. Así todo, no se considera que los tefilim en Yom Tov sean mukse, y por lo tanto, si la persona, al terminar el Yom Tov, necesita tefilim porque no tiene los propios, yo se lo puedo mandar, se lo puedo entregar, por supuesto no en Shabbat, desde ya. Está permitido enviarle a su prójimo, ¿sí? En el día de Yom Tov. Dice ahora con mucha más razón.
se le puede enviar a un amigo artículos, objetos de los que se puede beneficiarse durante la festividad, vacaciones, no son vacaciones, son festividades, y como son que, por ejemplo, dice que gon yenot shmanim seratot, por ejemplo, vino, aceite y soltot, solet, quiere decir selatot, que son harinas finas. Eso, por supuesto, se le puede llevar a un prójimo. Bejol davar she'ein ne'atim bo bajol, y entonces, cuando uno no puede beneficiarse de un objeto o un artículo en un día laborable, ¿no es cierto? H yasebo melajá, she'asur la'asato beyom tov, dice, hasta que si yo no puedo utilizar ese algo hasta que no le haga realizado una tarea cuya ejecución está prohibida en un día de Yom Tov, entonces eso no se puede enviar en el día de Yom Tov. Todo aquello que pueda ser utilizable se le puede mandar. Por supuesto, comida, no hay ninguna duda, ¿no? Parte de la alimentación. La pregunta entonces del del Rambam, dice Keitzad. Entonces la pregunta es, ¿cómo se hace todo esto? ¿Qué está implícito en todo esto? Dice, tomemos en cuenta. Dijimos, se puede mandar el tefilín si el otro lo necesita, a pesar de que no se usa, se puede mandar vino, se puede mandar, dijimos, aceites, y se puede mandar harinas finas. Pero, no se puede enviar grano cosechado del campo. ¿Por qué? Porque no me puedo beneficiar del grano eventualmente en un día laborable, en día de semana, a menos que ese pase por la molienda. Está claro, Asur Litjon de Yom Tov, y está prohibido moler en un día de Yom Tov. Entendemos aquí la diferencia. Dice Rambam, Abal Meshalehim Kitiniot, pero sí se puede enviar legumbres. Porque se pueden cocinar en un día festivo, o Koleotam Beochlam, o las hace asadas, como el cayú, por ejemplo, que se lo puede poner al horno en este caso para salarlo y comer, o el pistacho eventualmente, y se los come ya kalui. Koleotam quiere decir se los come eh, eh, asados al horno, ¿no? No se dice asados, pero bueno, te faltan las palabras, te pido muchas disculpas por cada palabra. A ver, claraboya, sí señor, muy bien, familia Giraldo. Ah, me escribió More Yosef, sí, esa es la claraboya, es verdad. Un tragaluz también, muy bien, muchas gracias, gracias a ustedes que me corrigen permanentemente y eso es bueno. Muchas gracias por vuestra atención ante todo. Muy bien, entonces puedo cocer esos frutos, esas legumbres eventualmente, y a partir de allí las puedo también comer en Yom Tov. Umeshalhin behemah haya beofot afilu ha'im. Entonces, ¿qué dice? Dice, podemos también enviar un animal vivo e inclusive aves que estén con vida. Porque está permitido, como dijimos, faenar un animal o un ave en Yom Tov. Vejen, colca y otsebarde. Y por supuesto, todo se arregla, todo se aplica también, perdón, a otras situaciones similares. Nos alienta el Rambam a entender este camino de la halajá. La halajá número 8, a medida de que haya una pregunta, por favor, ustedes me escriben y yo trato de ver las preguntas con mucho gusto. ¿Cuándo abarse mutarle ya alejó y todo? Dice, todo objeto o artículo que está permitido enviar en un día festivo, a un amigo, por supuesto, dice Rambam, que o sea, cuando se lo quiere enviar como un regalo, teshurá es un regalo, dice, lo yeshalejenu be shurá. Estamos haciendo un juego de palabras. Dice, si yo quiero hacer una teshurá, un regalo, no lo puedo enviar con una delegación. Shurá quiere decir una cola de personas, que son una delegación, un grupo de personas que llevan ese regalo. Ve'en shurá pejutam bishlosha bene adam. Dice, una delegación incluye no menos de 3 personas.
O sea que no puedo mandar a mis 3 hijos a llevarle un regalo a mi vecino en Yom Tov. ¿Por qué? Porque eso se llama Shura. Entonces pregunta el Rambam, Keitzad, ¿cómo es esto que debemos implementarlo? הרי ששילח לחברו בהמות עוינות ביד שלושה ארבעה בני אדם כאחד זה אחר זה. Vamos a ver entonces, yo le envío a mi amigo animales ovinos con un grupo de 3 personas que caminan juntas o 4 que caminan una tras otra. ¿Y qué hacen? Dice, ahí aparece, todos van en fila, en cola, ¿no? En fila india. Haréis de azul. Dice, esto está prohibido. Porque esto es como se sigue el procedimiento del día de semana. Entonces, Shilach, Shelosha Bnei Adam Keechad, Haréis mutar. Si en cambio decidió enviar 3 tipos diferentes de objetos, alimentos, con 3 personas que caminan juntas, esto está permitido, porque cada uno lleva algo diferente. ¿De acuerdo? Y ahí está, obviamente, la diferencia. Bueno, la halajá número 9 empieza a hablarnos de otro camino. Empieza a hablarnos de los ámbitos, los límites del transporte. Eso se llama en hebreo tchum. Tchum quiere decir el límite que tengo para llevar. Así como aprendimos en Shabbat, aprendimos lo que es el tchum y después estudiamos las leyes de Eruvin, si ustedes recuerdan, por supuesto. Entonces vimos allí también que existe una delimitación para transportar las cosas. Eso se llama tchum. Dice la halajá número 9. Ame'arev eruvet tejumim leyom tov. Cuando una persona establece un eruv Tchumim. Tchum es el límite de la ciudad, de su radio urbano, de lo que puede llegar a caminar para su fiesta. Entonces, su animal, sus artículos, sus objetos y sus productos están sujetos a las mismas restricciones que en el día de Yom Tov, como en Shabbat. Recordamos que estudiamos, está prohibido salir, fuera del ámbito de las 2000 codos. ¿Recuerda? 2000 codos, aproximadamente 1000 metros, es 1 kilómetro eventualmente, que están alrededor de la ciudad, a no ser que la persona establezca una shevitá, quiere decir que él habrá de pasar Shabbat en otro lugar, no solamente en su casa, sino en otra casa próxima al límite de la ciudad, por medio de el Eruv Jumim. El Eruv hace que ese territorio, ese límite sea compartido, y entonces le tiene permitido, a partir de ese límite que lo puse a la salida de mi ciudad, en la casa de Moré Yosef, vamos a suponer, entonces yo a partir de allí puedo caminar otros 2000 codos, ¿verdad? Entonces, del lugar donde dice el Erub hacia adelante. En Yom Tov, que está permitido el transporte, está permitido llevar o el animal o los objetos a todo lugar donde yo tengo permitido ir también. Pero los animales no pueden hacer más recorrido que yo haga. Muy bien. ואין מוליכים אותם אלא בתוך 2000 אמה לכל רוח שממקום מרובו. Por lo tanto, no pueden transportarse más de 2000 codos en todas las direcciones desde el lugar donde la persona estableció el erub. Quiere decir, si yo necesito llegar más de 1000 metros fuera de Ra'anana para llegar, en este caso, a Kfar Saba, la casa de mi hija, eventualmente que está a más de 1000 metros de cuando termina Ra'anana y empieza Kfar Saba, que son ciudades colindantes, entonces yo necesito hacer un eruv en ese límite para que eventualmente a partir de ese límite lo hago en Kfar Saba, en la casa de alguna persona conocida, eventualmente, entonces a partir de allí dejo algo de mis pertenencias y entonces esa casa es como si fuera mi casa y de ahí tengo para caminar al Pai Mamá, o un poco más de los 1000 metros, los 2000 codos. Muy bien, nos dice Rambam en la halajá número 10,
Heftzei Efker quiere decir que son Heftzei Efker. Heftzei Efker son artículos que se consideran objetos sin propietario. ¿Sí? Objetos sin propietario. Efker quiere decir que no le pertenecen a nadie. Hareyen que Raglei Mishes Ahabae. Entonces, ¿a quién pertenece esos artículos, objetos sin propietario? Pertenecen a quien lo adquiere, a quien lo encontró y lo transforma en suyo. Por lo tanto, van a poder ser transportados lo que yo pueda caminar y lo que yo pueda trasladar. Behefzei Agoy Konim Shvitabim Koma. Mientras que los artículos pertenecientes a un gentil están determinados por el lugar al comienzo del Yom Tov, y entonces se le tiene 2000 codos en todas las direcciones desde ese lugar. Gezerá Bealim Goy Mishum Bealim Israel. Porque esto es un decreto, es decir, que los sabios impusieron esta restricción a los artículos pertenecientes a gentiles debido a artículos pertenecientes a judíos, para que establezcamos una diferencia notoria, porque en última instancia tenemos que tener en cuenta que no todo puede ser transportado en el día de Yom Tov, como explicamos. Pero cuando hay productos o frutos que se llevaron más allá de los límites establecidos, los jumim, y se devolvieron, de Hazulim Komam y retornaron a su lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Afilu Bemezvit dice, incluso, dice, si esto se hizo con la intención consciente de violar todas las prohibiciones involucradas, o sea que lo hice a sabiendas, ¿no? Dice, porque estas perot, los frutos, las verduras, lo que fuera, no tienen voluntad propia. Entonces, dependen de quién, del hombre que las transporta. Entonces es como que él salió de ese ámbito. Y por lo tanto, obviamente, si lo hizo en forma preterintencional, lo sirve de comando. Esos frutos, dice, no hay prohibición de trasladarlos a lo largo de los límites de Hum, porque lo sirve de comando. Quiere decir, lo sirve de comando. Mantiene en su lugar, que Adam porque se considera a una persona análogo que fue llevada a la fuerza, más allá de los límites, y fue devuelta a la fuerza. Por lo tanto, aquí ustedes ven una indulgencia por parte de nuestros sabios con respecto a todos los objetos que son tanto esquer, que no tienen propiedad alguna, y tanto también los objetos que pertenecen a un no judío en este caso. Todo está calculado y estudiado en la halajá. Observe en Tolibno, cuando una persona confía un animal a su hijo, Harei hi que Ragleyab, ¿qué quiere decir? Sigue siendo, obviamente, parte, ¿no? Sigue a los del padre. O sea, el Tjum, los límites no de vacaciones, los límites en general, siguen a quién? Al padre, porque el papá se los dio a su hijo. Entonces estamos hablando del mismo límite. Les hará la roe, pero si le confía ese animal a un pastor, va a fijar un etanalo beyuntov, inclusive se lo da en un día festivo, haré y que ahora los límites del Tjum es de acuerdo que al pastor. Ahora, si lo confía a dos pastores, Besará Ishne Roim, haré que Raglei Bealea. También los límites de esos animales seguirán a los del propietario. ¿Por qué? Y porque ninguno de ellos adquirió responsabilidad de antemano. Entonces, ese animal que lo entregó en manos de dos pastores, ninguno es el dueño del animal y por lo tanto sigue con las limitaciones del Eruv que tiene el dueño. Bien, son todos términos muy interesantes que nos acerca al Rambam para poder comprender un tanto más todo este escenario importante de lo que es el Eruv, que obviamente hoy lo tenemos resuelto desde otro lugar, porque bueno, la capacidad adquisitiva y las proveedurías y los almacenes y los supermercados nos permiten tener otro tipo de organización para el día de Yom Tov, por supuesto para Shabbat. Dice la halajá número 12.
Mishezimen etzlo orjim beyom tov. Cuando tú has traído invitados para tu casa en el día de Yom Tov, perdón, lo yolihu beyadam manot la makom she'en ba la seuda yachol lelech. Entonces dicen, los invitados no deben llevar porciones de comida que se les dan a un lugar donde su anfitrión no pueda ir él mismo. Puede ser que los invitados vivan más lejos, pero si yo quiero llevarles o darles, agasajarlos con parte de la comida del Yom Tov, ellos pueden irse con esa comida solamente caminando el límite del Baal Habayit y nada más. Y eso es muy importante, porque llegó la seudá que reglé Baal seudá, porque la comida que se sirve en una fiesta de Yom Tov depende de quién, no del anfitrión, del anfitrión, perdón, del dueño de casa, pero no de los invitados. El dueño de casa tiene la potestad de esa comida. Entonces, ela imken zikalaem ajer bemanot elu me'erev Yom Tov. Pero dice, a menos que el anfitrión les haya otorgado a los invitados sus porciones como un presente a través de otra persona antes del comienzo del Yom Tov. Quiere decir, les dijo, miren, antes de Yom Tov va a haber comida que ustedes se van a llevar, así que no pertenece a mí, les pertenece a ustedes, y por lo tanto sabemos que esa comida se podría llegar a transportar. La halajá número 13, dice Rambam, Vejel mishayu perotav mufkadim, be'ir ajeres. Los productos, sus frutos, los productos de campo que pertenecían a una persona, se dejaban en otra ciudad para su custodia. Estaban allí no para utilizarse, sino para su custodia, como si tuviera un almacén, un silo, o tenía un depósito, mahzán, para guardar sus frutos. Y los habitantes de esa ciudad establecieron un erub de Jumim para poder visitar al propietario de esos frutos. Lo yaviu lo mi perotav, no deberían llevarle de sus frutos. Sheperotav kamou, porque el producto que le pertenece al dueño, a mí, no sigue las reglas mías y no la regla de los habitantes de esa ciudad. A pesar de que esos productos están en manos de las personas que hicieron el Eruv Jumim. Interesante. Bamed Barim Amurim. Entonces, ¿cuál es la razón de todo esto? Dice que cuando esas personas a quienes se confió el producto le hayan designado un rincón de su propiedad. Quiere decir que Rambam dice, si el dueño del lugar, de ese almacén o esa tienda o ese, dice, el lugar de almacenamiento, dice, si él estableció, separó un lugar determinado, entonces, así todo, las perot se consideran todavía en forma de la persona que lo depositó allí. Si no separó un rincón determinado en ese silo o en ese depósito, entonces siguen siendo para él y entonces tienen que seguir eventualmente los límites que tiene que recorrer la persona. Muy bien. Bor Shel Yahid. Seguimos hablando ahora de otro tipo de propiedades. Hablamos de un bor. Bor es, ustedes saben, bor mail, los pozos de agua particulares. Todo el mundo tenía pozos de agua. No sé si aljibes, pero por lo menos pozos de agua seguro, como lo vamos a ver con Abraham, con Isaac seguramente, y con Jacob en el recorrido de nuestra Sagrada Torah. Bor Shel Yahid quiere decir cuando una cisterna, un pozo de agua perteneciente a una persona, entonces que regle Be'alav. Quiere decir que ese pozo de agua pertenece a los alineamientos o los lineamientos de su dueño. Pero, Vishelotá Ir,
Pero si ese pozo pertenece, es propiedad de una ciudad, atención, Besherolei Babel, Shem Mesurim Lakol, dice, así también como los Olei Babel, quiere decir aquellos que venían, los peregrinos festivos que venían de Babilonia, ¿no? Que venían a celebrar, miren ustedes qué tradiciones tan profundas, los peregrinos de Babel que venían a celebrar Pesach, Shavuot, Sukkot, al Bet HaMikdash, cuando el Bet HaMikdash estaba, y venían a Eretz Israel, entonces miren qué hermosa costumbre, dice el Rambam, Olei Babel Shem Mesurim Lakol, dice que obviamente estas personas de Babel son Mesurim, quiere decir que todos los frutos y los alimentos estaban donados para esta gente que venían con tanto esfuerzo, que Raglei Amemale. ¿Qué significa que Raglei Amemale? Raglei Amemale es la persona que va a sacar el agua para darles el agua y también que tomará los frutos para darles los frutos. Entonces no depende de los que vienen, sino que depende de la persona que se ocupa de asistirlos. Que Raglei a Memale. Muy excelente idea. Shekol mi shemile mehem moliham lamakom she'u me'aleh. Dice, porque quien saca agua puede llevarla a donde se le permita. Muy bien, y entonces dice Rambam, Neharot, Amoshim, Umayanot Anoveim. Estos límites en el día de Yom Tov del agua, en los manantiales que fluyen libremente, siguen los de todas las personas, incluso si el agua fluye fuera de los límites del Yom Tov, ¿no? Dentro de esos límites podemos sacar agua de esos manantiales en el día de reposo, en el día de Yom Tov, ¿no es cierto? Se puede también llenar en el día de Shabbat, Ve'en Tzarich Lomar de Yom Tov. Por lo tanto, si se puede en Shabbat, con mucha más razón se puede hacer en el día de Shabbat. Y la halajá número 15, con la cual nos vamos a despedir en el día de hoy, para dejarnos 4 halajot para terminar el capítulo la próxima semana, con favor de Dios, y comenzar el capítulo sexto. Y gracias otra vez por acompañarnos. Dice, Shor Shel Re'i, es un toro, eventualmente un buey, que está pastoreando en un pastoreo conjunto de los habitantes de la ciudad. Quiere decir, un buey perteneciente a un pastor siguen los habitantes de la ciudad. Quiere decir que reglean Sheotai. O sea, sigue las normativas, el ámbito del cual se puede hacerlo caminar y salir y entrar, es de acuerdo a los habitantes de la ciudad. Ahora bien, Beshor Shel Petam, aparece aquí otra figura. No este animal, el buey que pastorea, sino un buey que es Petam, que es para engordar, para el matadero se refiere. Entonces, que Reglay Mishe de Cajole Shoható Beyom Tov va a seguir la rutina, el lineamiento de la persona que lo compró en el lugar donde lo compró, con la intención de sacrificarlo en el día festivo, aunque viva fuera de la ciudad, por supuesto, dice el Rambam, ¿no? מפני שדעת בעליו למוכרו לאנשים אחרים חוץ מאנשיות העיר. ¿Por qué? Porque la persona, eventualmente, de que fue cebado el animal para el matadero, da a conocer su reputación y muchos vienen a comprarlo incluso desde lejos. Él no lo tenía pensado vender dentro de su ciudad. Y entonces se puede, en este caso, cuando es un short de futam, engordado, cebado, en este caso, sí se puede, en este caso, hacerlo transportar más allá del límite. Maod dice, ¿qué más dice el Rambam? Dice el Rambam, לנוכחו לאנשים אחרים, חוץ מאשר בעיר, לפני שהוא מפוטר. והכל שומעים שמעו ובאים לקחתו. O sea, todos escuchan la buena calidad de esa carne, de ese animal, y todos vienen a comprar. וכן אם שחטו בעליו ביום טוב ומכר בשרו. Si el propietario hizo la shejitá de ese buey, eventualmente en el día festivo, que está permitido, y vendió su carne a muchas personas diferentes, nos agrega la traducción. כל אחד ואחד מן הלוקחים מוליך מנתו למקום שהוא הולך.
cada uno de los compradores puede llevar la carne a cualquier lugar donde se le permita proceder. ¿Por qué? Esta indulgencia que se puede transportar a donde se quiera es que en el día antes de la festividad, el dueño del buey tenía la intención de que la gente de las aldeas circundantes compraran su carne. O sea que ya tuvo la intención de eso. Muy bien. Y entonces, que vengan de las aldeas y de otras ciudades pequeñas que por lo tanto, se equipara aquí al buey como ese pozo destinado a los peregrinos de Babel para los tiempos festivos, y el agua se proporcionaba al público en general. Lo mismo se proporciona para este animal que se cebaba eventualmente y era famoso por su carne y la gente obviamente venía a comprar. Muy bien, entonces aquí llegamos hoy a nuestra alajá número 15. Vamos a comenzar la alajá a partir del la alajá 16 para terminar eventualmente este nuevo capítulo que eventualmente nos deja aprender, obviamente por sobre todas las cosas, todas las usanzas que había en el seno del pueblo judío en la antigüedad. Y por cierto que todo eso nos invita una vez más, todo el tiempo, ¿no? A recorrer estas maravillosos escenarios donde se nos permite a nosotros recorrer la alajá y viendo cómo esa alajá cobraba fuerza una vez más en el seno del pueblo judío. Nuestro Shegur de hoy, volvemos a decir, lo hemos realizado para la refuá Shlema de dos queridas personas, Menachem Ben Esther y de Rafael Yehuda Bar Mesod. Que Kadosh Baruj Hu les envíe refuá Shlema. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos y para los que quieran, los invitamos a que puedan escuchar el Shegur de Megillat Ruth. Si bien lo hacemos en forma directa los lunes a las 4:15 de la tarde, va a aparecer también en YouTube el Sheur para que tengan la posibilidad de recorrer Megillat Ruth de una manera francamente diferente. Muy bien, Shavuot Tov, muchas gracias a todos y que tengan mucha verajá por parte de Akadosh Baruj Hu. Gracias.